Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a resolver una ecuación diferencial no exacta, ¿no? Como primer paso vamos a determinar las derivadas parciales no cruzadas. Derivadas parciales cruzadas, ¿ok? Listo. Entonces, ¿no? La derivada parcial de m, teniendo en cuenta que la función m de xy no es la función que multiplica al diferencial de x, y la función n de xy es la función que multiplica, ¿no?, al diferencial de y. Entonces tendríamos, ¿no?, la derivada parcial de m respecto de y, ¿no?, es igual, ¿no?, a x por el coseno de y más el coseno de y menos y por el seno de y. Y la derivada parcial de m, ¿no?, respecto de x, perdón, la derivada parcial de n respecto de x, ¿no?, pues sería coseno de y, ¿no?, coseno de y, bueno, acá sería 0, ¿no? Entonces solamente sería el coseno de y. Ahora, como podemos observar, estas derivadas parciales, ¿no?, son diferentes. Entonces lo que vamos a hacer, ¿no?, para transformar esta ecuación diferencial no exacta a una ecuación diferencial exacta, vamos a multiplicar una función, ¿no?, a toda la ecuación, ¿no?, de tal forma, ¿no?, que se cumpla, ¿no?, que las derivadas parciales cruzadas sean iguales. ¿Ok? Entonces, como segundo paso, ¿no?, decimos, ¿no?, y hallando el factor integrante. Bueno, el factor integrante, ¿no?, para una ecuación diferencial se presentan tres casos, ¿no? Cuando solamente es una función de x, o cuando solamente, ¿no?, es una función de y, o en algunos casos cuando sea función de x e y, ¿no? Entonces por acá decimos cuando el factor integrante no sea una función solamente de x, no, es igual a la exponencial de la integral de una función h de x diferencial de x. ¿Cómo llamamos la función h de x? Bueno, la llamamos de la siguiente forma, ¿no? H de x es igual, ¿no?, em, a 1 entre la función n de xy, ¿no?, por la diferencia de las derivadas parciales cruzadas, ¿no? Derivada parcial de m respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de x, ¿no? En otros casos, ¿no?, el factor integrante, ¿no?, va a ser una función solamente de y, entonces sería, ¿no?, la exponencial de la integral de h de y diferencial de y, ¿no? Y esta función h de y la vamos a hallar de la siguiente forma: h de y, ¿no?, es igual a 1 entre m de xy, pero con signo negativo, ¿ok? Y acá va lo mismo, ¿no? Derivada parcial de m respecto de y menos derivada parcial de n respecto de x, ¿no? Y cuando, ¿no?, el factor integrante sea funciones de x y y, ¿no? Factor integrante como función de x y y, ¿no?, asumiendo que la función x, ¿no?, o la función en términos de x es f de x y en y es g de y, ¿no? Entonces, ¿no?, la vamos a determinar, ¿no?, con la siguiente relación, ¿no? Acá sería la derivada parcial, ¿no?, de m, ¿no?, respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de x, ¿no? Esto es igual a la función n, ¿no?, multiplicada por la derivada de f de x entre la función f de x, ¿no?, menos la función m, ¿no?, por la derivada de g de y entre la función g de y. Bueno, eh, de, este, de esta relación, ¿no?, generalmente el factor integrante toma la forma x a la m por y a la n, ¿no? X a la n por y, perdón, x a la m por y a la n, ¿no? Y como llamamos, ¿no?, estos términos de m y n, pues la llamamos de la siguiente forma. Es todo parte de ahí, ¿no? Ok, entonces tendríamos, ¿no?, la derivada parcial de m respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de x, ¿no? Es igual eh,
a m, ¿no? Por la función n entre x, ¿ok? Menos n por la función m entre y, ¿no? Listo. A ver, para nuestro ejemplo, vamos probando desde acá, ¿ok? Acá nos tiene que salir, ¿no?, una función simple, ¿no? H de x, ¿no? O g de y, perdón, o h de y, ¿no? Tiene que ser funciones simples y solamente de las variables respectivas, ¿ok? Entonces, a ver, vamos por acá, ¿no? Eh, Suponiendo que el factor integrante, ¿no?, está en términos de x, ¿no? Diríamos h de x, ¿no?, es igual a 1 entre n, ¿no? Acá sería pues x, ¿no? Sería x, ¿ok? Sería x por el coseno de y, ¿no? Menos y por el seno de y, ¿ok? Por la diferencia, ¿no?, de estas derivadas parciales cruzadas. Tendríamos x coseno de y más coseno de y menos y seno de y. A ver, por acá hacemos un poquito de espacio. Uy, uy, uy. Bueno, listo, ahí está. Listo, muchachos, ahí está, ¿no? Ok, listo. ¿No? ¿No? Menos y por el seno de y menos coseno de y, ¿no? Listo. Entonces, ¿no? Por acá, ¿no? Tendríamos, ¿no?, lo siguiente. ¿Ok? Listo. Acá se simplifican, ¿no? Podemos coseno de y coseno de y. Entonces nos queda x coseno de y menos y seno de y. Y acá tenemos x coseno de y menos y seno de y. Entonces h de x, ¿no? H de x sería pues simplemente 1. Bueno, es una función simple, ¿no? Entonces, el factor integrante, pues sería, em, ¿no?, la exponencial de la integral, ¿no? La integral del diferencial de x nada más, ¿ok? Entonces, el factor integrante, pues, nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? El factor integrante, pues, sería, no, simplemente la exponencial de x. Entonces, continuando, ¿no?, con el paso número 3, ¿no?, pues sería multiplicar, ¿no?, el factor integrante a la ecuación diferencial, ¿no? Acá tendríamos el paso 3, multiplicando, multiplicando el factor integrante a la ecuación diferencial, ¿ok? A la ecuación diferencial. Listo. Entonces, por acá tendríamos, ¿no?, la ecuación diferencial nos queda de la siguiente manera, ¿no? X por el seno de y, ¿no?, por la exponencial de x, más y por el coseno de y, ¿no?, por la exponencial de x, ¿no? Diferencial de x, más x por el coseno de y, exponencial de x, menos y seno de y, exponencial de x, ¿no? Listo. Ok, vamos bien hasta el momento, ¿no? Listo, listo. Ya está. Entonces por acá, ¿no?, sería diferencial de y igual a 0. Ya está. Ahora corroboramos, ¿no?, si verdaderamente, ¿no?, nos queda, ¿no?, una ecuación diferencial exacta, ¿no? Entonces por acá tendríamos, ¿no?, las derivadas parciales, ¿ok? Ya de esta ecuación. Entonces tendríamos, ¿no?, lo siguiente. Derivada parcial de m respecto de y, ¿no?, pues sería, ¿no?, x, ¿no?, por el coseno de y, ¿no?, por la exponencial
de x, ¿no? Más coseno de y, ¿no? Por la exponencial de x, ¿no? En esta parte. Más, ¿no? Bueno, y, ¿no? Por la derivada del coseno, que sería menos el seno, entonces nos quedaría menos y por el seno de y, ¿no? La exponencial de x, ¿ok? Listo. Entonces, en la derivada parcial de n respecto de x, no tendríamos coseno de y, no, coseno de y por la exponencial de x, ¿no? Em, Más x, ¿no? La derivada de la exponencial es la misma, entonces nos quedaría x coseno de y exponencial de x, ¿no? Menos, mm, menos, ¿no? Y por el seno de y exponencial de x. Como podemos notar, ¿no? Coseno de y exponencial de x, ¿no? Coseno de y exponencial de x, x, coseno de y exponencial de x, x, coseno de y exponencial de x, menos y, seno de y exponencial de x, menos y, seno de y exponencial de x, ¿no? Entonces, ya la ecuación diferencial se transformó en una ecuación diferencial exacta, ¿no? Ahora procedemos a resolver, ¿no? Mediante la integración, ¿no? ¿no? Entonces tendríamos que integrar una de las dos funciones, ¿no? ¿Listo? Listo. Entonces, por acá, ¿no? Hacemos, colocamos esto, ¿no? Ya, ahí, listo. Entonces, decimos como cuarto paso, integramos. Bueno, acá integraríamos, ¿no? Cualquiera de las dos funciones es indiferente, ¿no? Ambas tienden casi la misma forma, ¿no? Entonces acá vamos a integrar m, ¿ok? Cuarto paso, decimos, integrando m, ¿ok? Entonces no tendríamos la función f de xy, ¿no? Función f de xy, f de xy es igual, ¿no? A la integral, ¿no? De x, seno de y, ¿no? Exponencial de x, ¿no? Más y coseno de y, exponencial de x diferencial de x, muchachos. Listo. Bueno, vamos a integrar, ¿no? De la siguiente forma, ¿no? Entonces por acá nos quedaría, ¿no? F de xy es igual a la integral, ¿no? Por propiedades de linealidad, ¿no? En la integral tenemos acá integral de x, ¿no? Integral de x, seno de y, exponencial de x, diferencial de x, más la integral de y, coseno de y, exponencial de x, diferencial de x. Esta integral no se resuelve por el método de integración por partes. Bueno, acá ya tenemos una integral inmediata, ¿no? Entonces, vamos por acá, ¿no? Acá, pues, tomaríamos como u, ¿no? A x. Entonces, el diferencial de u, pues, sería igual al diferencial de x, ¿ok? Y de b, ¿no? Pues sería e a la x, ¿no? Diferencial de x. Este seno de y lo podemos sacar como una constante, ¿no? Entonces, acá, pues, nos quedaría que v es igual a e, la exponencial de x, ¿no? Listo. Entonces, en la integral, pues nos quedaría, ¿no? De la siguiente forma, ¿no? F de xy, pues sería u por v, ¿no? Entonces, en este caso sería x por la exponencial de x, pero recordemos que tenemos el seno de y, ¿no? Entonces, acá sería seno de y, ¿no? Seno de y por x por la exponencial de x, ¿ok? Listo. Menos, ¿no? El seno de y por la integral, no por la integral, no de, en este caso sería v por du, entonces sería la exponencial de x diferencial de x, ¿no? Listo. Y pues
la integral que nos falta es inmediata, ¿no? Pues nos quedaría pues simplemente más, acá pues nos quedaría, ¿no? Y coseno de y exponencial de x. Y tendríamos que agregar una constante, pero en este caso vamos a agregar una constante, ¿no? Como una función de y porque hemos integrado a respecto a x. ¿Ok? Listo. Entonces por acá tendríamos, ¿no? La función g de y. ¿Ok? Una función g de y. Listo. Entonces, para determinar, ¿no? Esa función g de y, simplemente a esta misma función, ¿no? A esta función la derivamos parcialmente respecto de y a esa derivada parcial no la igualamos a la función n. ¿Ok? Entonces, por acá tendríamos lo siguiente. Borramos esta parte. ¿Ok? Esta parte, listo. Entonces, no, por ahí tendríamos. Listo. Entonces decimos, como siguiente paso, derivada parcial de f de x y respecto, ¿no? De y. ¿Ok? Listo. Entonces, por acá tendríamos como paso número 5, derivada parcial de, no, derivada parcial, derivada parcial de f, ¿no? Respecto de y, ¿no? Entonces, pues derivando parcialmente f de x y respecto de y, tendríamos lo siguiente, ¿no? Bueno, acá nos quedaría, ¿no? Coseno de y por x exponencial de x, ¿no? ¿Qué más? Em, acá, no, tendríamos, acá, acá hemos escrito, a ver, acá nos falta, ¿no? Entonces acá nos quedaría seno de y, no, acá es sin integral, ¿no? Listo, ahí está, ahí es, listo muchachos, listo, ahí sería seno de y por x, por exponencial de x menos seno de y exponencial de x más y, por el coseno de y exponencial de x más g de y, ¿no? Entonces tendríamos coseno de y exponencial x por exponencial de x, ¿no? Menos en la derivada del seno, ¿no? Es el coseno. Entonces nos quedaría coseno de y exponencial de x más derivada de y simplemente sería 1 por coseno de y exponencial de x, ¿no? Menos, la derivada del coseno es menos seno, entonces sería menos y por el seno, ¿no? De y exponencial de x más g' de y. No, acá estos términos coseno de y exponencial de x, coseno de menos coseno de y exponencial de x más coseno de y exponencial de x, no se simplifican, ¿no? Listo. Entonces, esta derivada parcial la igualamos a n y hallamos g de y, ¿no? Entonces decimos por acá, paso 6, igualamos, igualamos, ¿no? La derivada parcial de f respecto de y a n y hallamos la derivada, perdón, la función g de y. Listo, muchachos. Entonces, por acá tendríamos, ¿no? Lo siguiente. A ver, tendríamos que igualar, ¿no? Coseno de y, ok, coseno de y, no, x exponencial de x, no, menos y por el seno de y, no, y por el seno de y exponencial de x más g' de y igual a n, ¿no? Pero n es x, ¿no? Coseno de y, x coseno de y, ¿no? A ver, n, sí, x coseno de y exponencial de x, ¿no? Menos y por el seno de y exponencial de x, ¿no? Bueno, acá tenemos coseno de y por x por exponencial de x. Acá tenemos coseno de y x exponencial de x. No, entonces acá igual, igual. Acá sería menos y seno de y exponencial de x menos y seno de y exponencial de x. Entonces nos quedaría, ¿no? Que la función, no, la derivada de g de y es igual a cero, ¿no? Eso significa que la función es
una constante, ¿no? Entonces nos quedaría, ¿no? G de Y es una constante 1. Como paso número 7, ¿no? Sustituimos G de Y en F de XY. Entonces nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría, eh, a ver, por acá, nos quedaría lo siguiente. F de X, Y es igual al seno de Y, ¿no? Por X exponencial de X menos seno de Y exponencial de X más Y coseno de Y exponencial de X más G de Y, que en este caso sería la constante 1. Ahora, la solución general no simplemente la daríamos igualando la función a una constante. ¿Ok? Paso número 8, solución general. Entonces, pues nos quedaría lo siguiente. ¿No? El seno de Y por X, por la exponencial de X, menos el seno de Y exponencial de X, ¿no? Más Y por el coseno de Y exponencial de X es igual a una constante, ¿no? Listo.